Esa nevera es mía. A partir de ahora, compre su propia comida. Esas fueron las palabras exactas que mi nuera me dijo cuando llegué destrozada después de 26 horas salvando vidas en el hospital. Verónica había colocado una segunda nevera en mi cocina, la cocina que yo pagué con 40 años de trabajo, y ahora me prohibía tocar la comida. No es justo que comparta lo que compro con mi dinero, dijo con ese desdén que ya conocía demasiado bien. Durante 2 años crié a mi hijo sola, sin un peso, después de que su padre muriera. Trabajé 3 empleos para comprar esta casa. Le presté 450,000 pesos para su negocio y les permití vivir aquí sin pagar renta. Lo que Verónica no sabía era que había encontrado sus mensajes planeando vender mi casa por 2 millones de pesos. Y lo que mi hijo tampoco sabía es que la sorpresa que preparé los haría despertar llorando, de rodillas, pidiéndome perdón. Suscríbete ahora mismo y activa la campanita, porque lo que viene a continuación es justicia pura. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás viendo. Llegué a casa después de 26 horas seguidas en el Hospital General de Puebla. 26 horas sosteniendo manos temblorosas de pacientes moribundos, limpiando heridas que no eran mías, corriendo de piso en piso porque faltaba personal y los turnos se duplicaban sin avisar. Mis pies ardían dentro de esos zapatos blancos que alguna vez fueron nuevos, hace 3 años cuando todavía podía darme el lujo de comprar cosas para mí. Mi espalda era un nudo de dolor que se extendía desde la cintura hasta el cuello. Mis manos olían a desinfectante y a ese cansancio que se mete en los huesos cuando ya no eres joven y tu cuerpo te recuerda cada hora extra trabajada. Tengo 67 años. Soy enfermera desde hace 39 años. Pensé que lo más duro de mi vida ya había pasado. La muerte de mi esposo Ricardo cuando tenía 35 años, quedarme viuda con un hijo de 8 años que sufría de asma crónico, trabajar en 3 hospitales diferentes para pagar su tratamiento y la hipoteca de esta casa. Me equivoqué. Lo más duro estaba por venir. Cuando abrí la puerta de mi cocina, la que limpié 1000 veces hasta dejarla brillante, donde cociné cada cumpleaños de mi hijo Damián, donde lloré en silencio las noches después del funeral de Ricardo porque no quería que mi niño me viera débil, vi algo que no debía estar ahí. Una nevera nueva, brillante, plateada, moderna, del doble del tamaño de la mía, justo al lado de mi refrigerador viejo pero funcional, el que compré hace 15 años con mi aguinaldo completo. Me quedé parada en la entrada con mi bolsa colgando del hombro derecho, el dolor de la espalda explotando con cada respiración, tratando de entender qué hacía esa nevera ahí, quién la había comprado, para qué servía si la nuestra funcionaba perfectamente. Entonces escuché su voz. Esa es mía, Verónica, mi nuera. Salió del pasillo con esa cara que ya conocía demasiado bien, esa mezcla de desdén y aburrimiento, como si yo fuera una mosca molesta en su espacio, en mi casa. Llevaba puesta una blusa nueva, todavía con la etiqueta de Sara colgando del cuello. 300 pesos, alcancé a leer. 300 pesos en una blusa cuando me había dicho 3 días antes que no tenían para la luz. ¿Cómo dices?, pregunté. Mi voz sonó rasposa. Llevaba horas sin hablar con nadie fuera del hospital, solo dando órdenes médicas. Necesito suero, tráeme gasas, llama al doctor. La nevera es mía. Se cruzó de brazos, apoyándose en el marco de la puerta como si fuera la dueña del lugar. A partir de ahora, compre su propia comida, Esperanza. No me dijo suegra, no me dijo doña. Me llamó por mi nombre, como si fuéramos compañeras de cuarto, como si esta no fuera mi casa, como si yo no fuera la mujer que había permitido que viviera aquí sin pagar un solo peso durante 2 años completos. Abrí la nevera vieja, mi nevera, y el aire se me escapó del pecho en un jadeo que sonó demasiado parecido a un sollozo. Todo, absolutamente todo lo que yo había comprado 3 días antes en el supermercado Chedraui tenía etiquetas adhesivas amarillas con su nombre escrito en marcador negro grueso. Verónica. El queso panela que costaba 45 pesos el kilo.
Los jitomates que elegí uno por uno buscando los más frescos, el yogurt griego que compraba para mi estómago delicado, los frijoles negros, el pollo, la mantequilla, las tortillas, el jamón de pavo, hasta el cilantro tenía una maldita etiqueta amarilla. ¿Qué es esto?, susurré, pasando los dedos por las etiquetas frías. Lo que le dije. Verónica se encogió de hombros con una indiferencia que me cortó más que cualquier grito. Esta es mi comida. Usted compre la suya. No es justo que yo tenga que compartir lo que compro con mi dinero. Su dinero. Verónica no trabajaba. No había trabajado un solo día desde que se casó con mi hijo hace 2 años y 3 meses. Damián era quien supuestamente traía el dinero, aunque últimamente ese dinero parecía salir de mis propios ahorros cada vez que me pedía prestado para la gasolina, para el súper, para una emergencia que nunca especificaba, pero que siempre era urgente. Damián, intenté llamar a mi hijo, pero mi voz salió débil, quebrada. Él ya estaba ahí, en la puerta de su cuarto, mirándome con esos ojos que ya no reconocía. Los mismos ojos cafés que me miraban con amor infinito cuando tenía 5 años y me decía que cuando creciera iba a trabajar para comprarme una casa grande. Los mismos ojos que lloraron en mi hombro cuando su padre murió y me prometió que siempre me cuidaría. Ahora solo había incomodidad, culpa tal vez, pero no amor, no el amor que yo recordaba. «Mamá, no hagas drama», dijo con esa voz cansada que usaba últimamente cada vez que yo intentaba hablar. Verónica tiene razón. Cada quien debe comprar lo suyo. Es más organizado así. Más organizado. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies hinchados. El dolor de la espalda se extendió hasta mi pecho, apretando, dificultando la respiración. «Pero yo compré esto», dije señalando la nevera llena de etiquetas amarillas. «Yo pagué el súper de esta semana. 200 pesos que... Y por eso tiene tu nombre, ¿no?». Verónica señaló las etiquetas con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Ahora todos sabemos qué es de quién. Más fácil, más claro, sin confusiones». Quise gritar. Quise arrancar cada etiqueta amarilla y tirarlas a su cara perfectamente maquillada. Quise recordarles que vivían en mi casa, que dormían bajo mi techo, que la luz que encendían cada noche la pagaba yo con mi salario de enfermera que apenas alcanzaba después de 40 años de servicio. Pero estaba tan cansada, tan terriblemente, insoportablemente cansada. Solo asentí con la cabeza. Me fui a mi cuarto arrastrando los pies. Cerré la puerta con el pestillo que había instalado 3 meses atrás, cuando empecé a notar que mis cosas desaparecían. Y por primera vez en años, desde la muerte de Ricardo, me senté en el borde de mi cama y me permití sentir el peso completo de lo que acababa de pasar. Vivían en mi casa, en la casa que compré yo sola, sin ayuda de nadie, con mi salario de enfermera, después de que mi esposo muriera y me dejara sin nada más que una deuda de 180. 0,0 pesos del tratamiento de su cáncer que no cubrió el seguro. Trabajé dobles turnos durante 5 años. Triples turnos. Limpié pisos de hospital a las 3 de la mañana para pagar la hipoteca cuando no alcanzaba con mi sueldo de enfermera. Me salté comidas para que Damián tuviera sus medicamentos para el asma, para que tuviera zapatos nuevos cada año escolar, para que nunca sintiera que era pobre, que era diferente, que no tenía padre, y ahora me estaban cobrando por comer en mi propia cocina. Me quité los zapatos con manos temblorosas. Mis pies estaban hinchados, rojos, con marcas profundas donde las correas habían presionado durante 26 horas. Tenía una ampolla nueva en el talón izquierdo, llena de líquido, pulsando con cada latido de mi corazón. Ni siquiera recordaba cuándo me había salido, en qué momento del turno infinito mi cuerpo había decidido que ya no podía más, pero había seguido de todos modos. Escuché risas en la sala. Verónica y Damián estaban viendo la televisión. Escuché el sonido del microondas, ese pitido familiar. El olor a palomitas invadió el pasillo, llegó hasta mi cuarto como una burla. Palomitas que yo no podía comer porque tenían su nombre. Cerré los ojos. En ese silencio, en esa oscuridad de mi propio cuarto que ahora parecía una celda,
algo dentro de mí comenzó a cambiar. No lo sabía todavía. No podía ponerle nombre. Pero era como una grieta en el hielo, invisible al principio, pero creciendo con cada segundo. Esa noche, exhausta y humillada en la casa que compré con mi dolor y mi sangre, fue la última noche que dejé que me trataran como una extraña en mi propio hogar. Porque a veces el silencio no es rendición. A veces es solo la calma antes de la tormenta. Lo que descubrí días después hizo que esas etiquetas amarillas parecieran solo el principio de mi calvario. Pensé que lo de las etiquetas era el fondo, que no podían hundirme más en mi propia casa. Qué ingenua fui. Qué estúpida por creer que el amor de una madre podía protegerme de la crueldad humana, incluso cuando esa crueldad venía de mi propio hijo. 3 días después del incidente de la nevera, regresé de otro turno en el hospital. Esta vez solo 12 horas, pero habían sido 12 horas de infierno puro. Una niña de 7 años, con quemaduras de 3er grado en el 60% de su cuerpo, porque su padre borracho la había empujado contra la estufa. Un anciano de 82 años que murió mientras yo sostenía su mano porque no tenía familia, porque estaba solo, porque nadie vino cuando llamamos a los números de emergencia de su expediente. Volví a casa queriendo solo una taza de té caliente y silencio. 5 minutos de paz. 5 minutos donde nadie me necesitara, donde nadie muriera, donde nadie sangrara. Entré al baño del pasillo, el que compartíamos todos, y ahí estaban. Más etiquetas amarillas. En el champú Sedal que yo había comprado la semana pasada, en el jabón de tocador, en la crema dental Colgate, en el desodorante, hasta en el papel higiénico. El maldito papel higiénico tenía una etiqueta amarilla con el nombre de Verónica escrito en marcador negro. Me quedé paralizada frente al espejo, mirando mi propio reflejo fantasmal, ojeras profundas, piel gris, pelo recogido en una cola de caballo que alguna vez había sido negra y ahora era completamente blanca. Mirando mi propio cepillo de dientes, el único objeto sin etiqueta, como si fuera lo último que me quedaba en el mundo. El único objeto que todavía era mío, sin discusión. Salí del baño. Fui a la cocina con pasos pesados. Las ollas tenían etiquetas amarillas, las sartenes, los vasos, los platos de porcelana que mi madre me había regalado el día de mi boda, hace 35 años. Abrí el cajón de los cubiertos, hasta los tenedores. Los malditos tenedores de acero inoxidable que compré en Walmart hace 8 años tenían etiquetas amarillas pegadas en los mangos. ¿Buscas algo? La voz de Verónica sonó justo detrás de mí. Me sobresalté. No la había escuchado llegar. Usaba esas pantuflas de peluche que hacían que caminara en silencio como un fantasma, como un depredador acechando. Verónica, esto ya es demasiado, dije dándome la vuelta para enfrentarla. Demasiado. ¿Demasiado? Inclinó la cabeza con esa sonrisa que no llegaba a sus ojos oscuros. Esperanza, solo estoy protegiendo mis cosas. Usted sabe cómo es. A veces las cosas se pierden, se confunden. Así todos sabemos qué es de quién. Es mejor para todos. Pero yo compré estas ollas. Mi voz subió sin que pudiera controlarla. Yo compré estos platos hace 20 años. Esta cafetera tiene 15 años conmigo. Estos cubiertos... Ah, se encogió de hombros con una indiferencia que me cortó el aliento. Entonces póngale su nombre también. Yo puse el mío en lo que es mío. Usted puede hacer lo mismo con lo suyo. ¿Y qué compraste tú exactamente? Las palabras salieron más duras de lo que pretendía, más afiladas. Las palabras que había estado guardando durante meses, durante 2 años de aguantar, de callar, de ser la buena suegra que no molesta, que no pregunta, que sonríe y asiente, y da y da y da, hasta que no queda nada. Sus ojos se entrecerraron peligrosamente. «Cuidado con el tono, suegrita», dijo con voz baja, amenazante. «Soy la esposa de su hijo. Merezco respeto. Respeto».
Esa palabra retumbó en mi cabeza mientras ella se daba la vuelta con un movimiento brusco de su cabello largo y volvía a la sala donde la televisión seguía encendida a todo volumen, algún programa de chismes donde todos gritaban sobre infidelidades y traiciones. Qué irónico. Esa noche Verónica cocinó. El olor invadió toda la casa como una tortura deliberada. Mole, mi mole favorito. El mole que yo le había enseñado a hacer cuando recién se casaron, en esos primeros meses cuando todavía fingíamos ser una familia feliz, cuando ella todavía me llamaba suegri con voz dulce y me pedía consejos de cocina. Me quedé en mi cuarto. El estómago me rugía como un animal hambriento. No había cenado. En el hospital solo tomé café negro, 3 tazas que me quemaron el estómago vacío y me dejaron con acidez que todavía sentía en la garganta. Pensé en salir, en servirme un poco de ese mole que olía a gloria, a mi infancia, a los domingos cuando mi madre todavía vivía y cocinaba para toda la familia. Pensé en sentarme a la mesa con ellos y fingir que todo estaba bien, que las etiquetas amarillas no importaban, que yo todavía tenía lugar en mi propia casa, pero no lo hice. No podía, no después de las etiquetas. No después de entender que cada bocado que tomara de esa cocina sería una derrota, una rendición, una aceptación de que yo ya no importaba en el lugar que compré con 40 años de trabajo. Escuché sus risas a través de las paredes delgadas. Damián y Verónica hablaban de irse de vacaciones a Cancún. Sus voces llegaban claramente porque mi cuarto estaba justo arriba de la sala y la ventilación llevaba cada palabra como si quisiera asegurarse de que yo las escuchara. Cuando vendamos el coche de tu mamá, podríamos juntar para el hotel, dijo Verónica con esa voz emocionada que usaba cuando planeaba algo. Silencio. No sé si quiera venderlo, respondió Damián con voz débil, dudosa. Ay, amor. La voz de Verónica se volvió melosa, manipuladora. Ese coche ya está viejo, un Nissan 2018. Ella casi no lo usa, solo para ir al hospital y regresar. Nosotros lo necesitamos más. Podríamos venderlo en 100,000 pesos y con eso juntamos para el hotel todo incluido. 5 días en Cancún. Imagínate. No escuché qué respondió mi hijo. Solo escuché que no me defendió. Solo escuché su silencio cómplice. El coche que mencionaban, el Nissan Versa 2018 gris plata, lo había comprado con mi liquidación cuando el hospital me despidió temporalmente durante la pandemia. Era el único lujo que me había dado en décadas. El único objeto que no era necesidad, sino deseo. El único espacio que era completamente mío, donde podía poner mi música, donde podía llorar en privado en el estacionamiento antes de entrar a casa, donde podía respirar. Y ahora lo querían vender para irse de vacaciones. A la mañana siguiente bajé temprano. Tenía el día libre. Necesitaba hablar con Damián a solas, sin ella, sin esa presencia tóxica que lo había convertido en alguien que yo ya no reconocía. Lo encontré en la cocina tomando café. Mi café, de mi cafetera, que ahora tenía una etiqueta amarilla. Hijo, necesitamos hablar, dije sentándome frente a él en la mesa de madera que compré en un mercado de segunda mano hace 20 años. Levantó la vista. Vi las ojeras, profundas, moradas. Se veía cansado, mayor de sus 32 años, como si llevara un peso invisible que lo estuviera aplastando lentamente. Mamá, si es por las etiquetas. No es solo por las etiquetas, Damián, lo interrumpí. Es por todo. Es por cómo me hablan, por cómo me tratan. Esta es mi casa. Lo sé. ¿Lo sabes? ¿De verdad? Respiré hondo. Porque no lo parece. Ustedes no pagan renta, no pagan servicios, no pagan el predial, no pagan nada. Y ahora resulta que ni siquiera puedo usar mi propio jabón sin que tenga el nombre de tu esposa. Se frotó la cara con ambas manos. Gesto que hacía desde niño cuando estaba nervioso, cuando sabía que había hecho algo mal, pero no quería admitirlo. Mamá, Verónica es mi esposa. Tengo que apoyarla. Si no le gusta cómo ella maneja las cosas, tal vez... Hizo una pausa larga, demasiado larga. Tal vez deberías pensar en buscar tu propio lugar. El mundo se detuvo. Los sonidos desaparecieron. Solo quedó esa frase flotando en el aire como humo tóxico.
tu propio lugar. No lo digo con mala intención, continuó rápidamente sin mirarme a los ojos. Pero somos una pareja joven. Necesitamos nuestro espacio, privacidad. No podemos estar siempre pensando si te molesta cómo organizamos la casa. Mi casa, dije con voz de hielo. Mi casa, Damián. Mi casa. Ya sé que es tu casa legalmente, mamá. Su tono se volvió irritado, molesto, como si yo fuera la irrazonable. No tienes que repetirlo todo el tiempo, pero también es donde vivo yo, donde vive mi esposa. Y francamente, a veces siento que Verónica tiene razón. Eres muy anticuada. No entiendes cómo funcionan las familias modernas. Me levanté de la mesa. No dije nada más. ¿Qué podía decir? Mi hijo acababa de decirme que buscara otro lugar donde vivir en la casa que yo compré con el dinero que gané, cuidando enfermos, limpiando heridas, sosteniendo manos de moribundos, mientras él dormía tranquilo en su cuarto, sabiendo que su mamá nunca lo dejaría caer. Subí a mi cuarto. Saqué una caja del closet, una caja de zapatos vieja que no había abierto en años. Adentro había fotos. Damián de bebé, tan pequeño que cabía en mis 2 manos. Damián con su nebulizador, esos ojos enormes cafés mirándome con miedo cada vez que no podía respirar, cada vez que su pecho sonaba como un silbato roto y yo corría con él al hospital rezando porque no se me muriera en el camino. Damián en su graduación de secundaria, sonriendo con ese orgullo tímido, con el diploma en la mano que yo pagué trabajando dobles turnos durante 3 años. Damián en su primera comunión, con ese traje blanco que costó 2 quincenas completas de mi sueldo, pero que valió la pena ver su cara iluminada. Damián en el hospital, después de la operación que le salvó la vida cuando tenía 11 años. Una crisis asmática tan severa que casi no la cuenta. La operación costó 280,000 pesos. La pagué vendiendo mi único coche, pidiendo préstamos, trabajando en 2 hospitales diferentes a la vez, durmiendo 4 horas por noche durante 6 meses. Pasé los dedos por las fotos, y por primera vez en años, desde la muerte de Ricardo, no sentí amor. Sentí algo más frío, más peligroso. Sentí claridad, porque mi hijo acababa de decirme que buscara otro lugar donde vivir en la casa que yo compré con el dinero que gané mientras él dormía tranquilo, sabiendo que su mamá siempre lo salvaría, siempre lo protegería, siempre pagaría sus cuentas. Volví a guardar las fotos en la caja. Esa noche, Verónica volvió a cocinar. Esta vez, tamales. Tamales de pollo con salsa verde que hacía mi abuela. Otra receta que yo le había enseñado. Otra tortura olfativa diseñada para recordarme que yo ya no era bienvenida ni siquiera a la mesa. El olor era un puñal en mi estómago vacío. No salí de mi cuarto. Me quedé ahí en la oscuridad, sentada en el borde de la cama, escuchando sus risas filtradas a través de las paredes. Y empecé a planear. Porque si algo me habían enseñado 39 años de ser enfermera, era esto. El dolor no se cura ignorándolo. Se cura cortando lo que está podrido. Y en esa casa algo se había podrido desde hace mucho tiempo. Pero lo que encontré 2 días después, escondido en el cajón de mi hijo, cambiaría todo para siempre. El sábado decidí limpiar. No porque la casa lo necesitara. Verónica nunca limpiaba nada y Damián había olvidado cómo funcionaba una escoba. Necesitaba hacer algo con las manos. Algo que me hiciera sentir que todavía tenía control sobre algún rincón de mi propia vida. Verónica y Damián habían salido. A ver unas cosas para el departamento, dijeron. No pregunté qué departamento. Ya no preguntaba nada. Había aprendido que cada pregunta era una oportunidad para más humillaciones, más desprecios, más pruebas de que yo ya no importaba. Empecé por la sala. Aspiré las migajas de sus botanas. Limpié las manchas de refresco en la mesa de centro. Lavé los platos sucios que llevaban 3 días en el fregadero porque ellos esperaban que yo lo hiciera y yo, estúpidamente, siempre lo hacía. Luego el baño, restregar el inodoro, limpiar el espejo salpicado de pasta dental, recoger las toallas húmedas del suelo. Después me detuve frente a la puerta del cuarto de Damián, su cuarto.
el que había sido suyo desde que tenía 8 años, el que pinté de azul cielo porque era su color favorito, el que llenamos de pósters de Ronaldinho y luego de bandas de rock que yo no entendía pero que fingía que me gustaban porque quería que confiara en mí, que compartiera su mundo conmigo. Entré. La cama estaba sin hacer, ropa tirada en el suelo, ropa interior, jeans, camisetas arrugadas. Olía a ese perfume dulzón que usaba Verónica, ese perfume caro de 200 pesos que compraba mientras me decía que no tenía para el gas. Nada del olor de mi hijo. El niño que olía a jabón Sote y a tierra después de jugar fútbol en la calle. Empecé a recoger automáticamente. Doblé la ropa, tendí la cama, pasé el trapo por los muebles llenos de polvo, y entonces vi el cajón del buró entreabierto. No iba a abrirlo. De verdad que no. Respetaba su privacidad. Siempre lo había hecho. Nunca había revisado sus cosas ni siquiera cuando era adolescente, y todas mis amigas revisaban los cuartos de sus hijos buscando drogas o revistas prohibidas. Pero algo brilló adentro. El sol de la tarde de sábado pegaba directo a través de la ventana, y ese destello metálico llamó mi atención como un imán. Abrí el cajón. Papeles. Muchos papeles desordenados, sin orden, como si los hubieran metido ahí con prisa. Recibos viejos arrugados, fotos impresas de Verónica en la playa, en restaurantes que costaban 500 pesos por persona, en bares con copas en la mano, todas recientes, todas de los últimos 6 meses, todas mientras yo les prestaba dinero para la gasolina. Seguí buscando sin saber exactamente qué buscaba, y entonces lo vi, un sobre manila grueso con mi nombre escrito arriba en la letra de Damián. Esa letra que le enseñé cuando tenía 6 años, trazando las letras con su manita sobre papel. Mamá, documentos importantes. Los saqué con manos que habían empezado a temblar. Adentro estaban las escrituras de la casa, las escrituras originales, las que yo guardaba en mi cuarto, en mi archivero con llave, en la carpeta roja etiquetada como propiedad no tocar. ¿Cómo habían llegado ahí? ¿Cuándo las había sacado? ¿Para qué? Debajo de las escrituras había otro documento, un pagaré, notariado, con fecha de hace 2 años. El papel olía a viejo, a oficina de notario, a tinta legal. Pagaré. Préstamo, 450,000 pesos. 450,000 pesos, 100 mn. Deudor. Damián Rentería, Ochoa. Acreedor. Esperanza Ochoa, viuda de Rentería. Concepto. Inversión inicial para negocio de importación de refacciones automotrices. Fecha de pago acordada, 6 meses. Interés, 0%. Lo recordé todo en una avalancha de memoria que me golpeó el pecho. Hace 2 años Damián llegó a casa emocionado, brillante, lleno de esperanza, tenía un plan. Su amigo Roberto, un tipo que había conocido en una cafetería y que supuestamente tenía conexiones en Texas, le había propuesto un negocio: importar refacciones de autos desde Estados Unidos, venderlas aquí con margen de ganancia del 300%. Iba a ser millonario. Solo necesitaba 450,000 pesos para empezar, para el primer envío, para registrar la empresa, para pagar los permisos. «Es una inversión segura, mamá», me dijo con esos ojos brillantes que no veía desde que era niño. «En 6 meses te lo devuelvo con intereses, con todo y extra para que te vayas de vacaciones. A donde quieras, vas a ver». Yo tenía ese dinero. Lo había ahorrado durante 10 años, peso por peso, guardado en una cuenta de ahorro que planeaba usar para mi retiro, para cuando ya no pudiera trabajar más, cuando mis rodillas finalmente cedieran y mi espalda dijera «basta». Pero era mi hijo, mi único hijo, el niño que casi se me muere de asma a los 11 años, el niño que me prometió que cuando creciera me compraría una casa grande, el niño que era mi única familia en el mundo. Le di el dinero. «Te lo pagaré en 6 meses, mamá, con intereses», me había dicho tomando mis manos. «Vas a ver. Firmamos ante notario para que veas que hablo en serio, para que veas que esto es profesional.
Firmamos el pagaré en la notaría número 17 de Puebla. El notario nos explicó que era un documento legal, que si Damián no pagaba, yo podía demandarlo. Me reí. Nunca demandaría a mi hijo. Era solo una formalidad, una forma de que él se sintiera serio, profesional, como un empresario real. El negocio nunca funcionó. Roberto, el amigo mágico con conexiones en Texas, desapareció con 150,000 pesos. El resto se fue en gastos iniciales que nunca quedaron claros, permisos que nunca se tramitaron, mercancía que nunca llegó. Damián nunca volvió a hablar del préstamo. Y yo nunca le pregunté, porque era mi hijo y una madre no cobra lo que da con amor. ¿O sí? Seguí revisando el sobre. Había más papeles, estados de cuenta bancarios, impresos en papel, de hace 6 meses, una cuenta que yo no conocía. Cuenta de cheques Bancomer a nombre de Damián Rentería Ochoa. Depósitos regulares. 15 de enero, 18,000 Verón 30 de enero, 18,000 Vero 15 de febrero, 20,000 Verón 28 de febrero, 15,000 Vero cada 15 días. Montos entre 15,000 y 20,000 pesos. ¿De dónde salía ese dinero si él supuestamente no trabajaba? Si me pedía prestado para la gasolina, para el súper, para emergencias inventadas. ¿De dónde? Y abajo de todo, doblada 2 veces, una hoja de papel bond blanco. La desdoblé con dedos que ahora temblaban tanto que casi la rompo. Era una impresión de mensajes de WhatsApp entre Damián y Verónica. Alguien había tomado capturas de pantalla y las había impreso. ¿Quién? ¿Por qué? ¿Para qué? Verónica. Ya hablé con el de la inmobiliaria. Dice que esta casa en esta zona vale como 3 millones. Damián. Es mucho. Verónica. Por eso mismo, amor. Tu mamá ya está grande. No va a vivir para siempre. Y cuando se muera, ¿a quién le va a dejar la casa? Damián. A mí. Soy hijo único. Verónica. Exacto. Pero ¿por qué esperar? Convéncela de que la venda. Le decimos que es para que se vaya a un lugar más chico, más fácil de cuidar. Ella se queda con 800,000. Nosotros nos quedamos con 2.2 millones y con eso armamos nuestra vida de verdad, lejos de aquí. Damián. No sé. Se va a enojar. Verónica. Ya se le pasará. Además, ¿qué va a hacer? ¿Corrernos? Tú eres su hijo. No va a dejarte en la calle. Le damos unos meses de tratamiento especial. La ablandamos y listo. Damián. Tratamiento especial. Ja, ja, ja. Verónica. Ya verás. En 2 meses está rogándonos que la ayudemos a vender. La fecha del mensaje. 3 meses atrás. Las etiquetas amarillas aparecieron 2 semanas después de esa conversación. El tratamiento especial. La ablandamos. Dejé caer los papeles. Me senté en la cama de mi hijo, en la cama donde lo arropaba cuando tenía pesadillas, donde le leía cuentos cuando no podía dormir, donde lo consolaba cuando lloraba por su padre muerto. Y empecé a temblar, no de miedo, de rabia, rabia pura, hirviente, que me subió desde el estómago vacío hasta la garganta cerrada. Me estaban sacando de mi propia casa con un plan, paso por paso, humillación por humillación, etiqueta amarilla por etiqueta amarilla. Y mi hijo lo sabía. Él lo había planeado. Él había dicho ja, 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 cuando su esposa sugirió darme tratamiento especial. Tomé fotos de todo con mi celular, los mensajes, el pagaré, los estados de cuenta, las escrituras que no tenían por qué estar en ese cajón. Guardé todo exactamente como lo encontré. Cerré el cajón. Salí del cuarto con pasos mecánicos. Bajé a la cocina. Me serví un vaso de agua del filtro. Mis manos temblaban tanto que casi lo tiro. El agua se derramó en la mesa. No la limpié. Miré alrededor. Las 2 neveras lado a lado. La vieja y funcional. La nueva y brillante con etiquetas amarillas en todo. Las etiquetas en las ollas. En los platos de mi madre. En los cubiertos que compré con mi primer salario como enfermera titulada hace 39 años. La casa que compré con mi dolor, con mis turnos de noche que destrozaron mi espalda,
con mis rodillas arruinadas de estar de pie 12 horas diarias durante casi 4 décadas. La casa donde crié a mi hijo sola, después de que su padre muriera y nos dejara sin nada. El hijo que ahora quería venderla para irse lejos de mí, con 2 millones de pesos en el bolsillo, mientras me daban 800,000 como limosna. Me sequé las lágrimas que no sabía que estaban cayendo. Y en ese momento, algo dentro de mí se rompió definitivamente, pero no como ellos esperaban. No me rompí hacia abajo, me rompí hacia adelante, porque una cosa es perdonar, otra cosa es ser estúpida, y yo ya había sido lo suficientemente estúpida durante 67 años. Saqué mi celular, busqué en Google, abogado especialista en desalojo Puebla. Aparecieron varios nombres. Elegí uno con buenas reseñas y oficina cerca del centro. Licenciado Ernesto Maldonado, bufete de abogados. Maldonado y Asociados. Especialidad: derecho familiar, desalojos, cobranza judicial. Marqué con dedos temblorosos. Contestó una secretaria con voz profesional. Bufete Maldonado, buenas tardes. Buenas tardes. Mi voz sonaba firme, sorprendentemente firme para lo destrozada que me sentía por dentro. Necesito una cita urgente. Quiero desalojar a alguien de mi propiedad. ¿Es inquilino? No. Hice una pausa. Es mi hijo. Hubo un silencio breve al otro lado de la línea. Entiendo, señora. ¿Cuándo puede venir? Mañana, si es posible. Déjeme ver la agenda. Sí, tenemos un espacio a las 11 de la mañana. ¿Le parece bien? Ahí estaré. Perfecto. ¿Me da su nombre completo? Esperanza Ochoa, viuda de Rentería. Listo, señora Esperanza. La esperamos mañana a las 11. Traiga toda la documentación que tenga. Escrituras, recibos, cualquier prueba de que es su propiedad. Gracias. Colgué. Escuché la puerta principal abrirse. Habían regresado. «¡Ya llegamos!», gritó Verónica con esa voz cantarina que usaba cuando estaba de buen humor, cuando había comprado algo nuevo, cuando sentía que estaba ganando. «Esperanza, ¿hay de cenar?». Respiré hondo. Guardé el celular en el bolsillo de mi pantalón. Salí de la cocina con una sonrisa que no sentía pero que me puse como máscara. «Hola, ¿quieren que prepare algo?». Verónica me miró sorprendida. Damián también. Se intercambiaron una mirada confundida. Sí», dijo mi hijo. «Lo que sea está bien». «Perfecto», asentí. «Les preparo unos huevos. En un momento está». Me vieron raro. Claro que sí. Llevaba días apenas hablándoles, apenas saliendo de mi cuarto, apenas existiendo en mi propia casa. Pero ahora sonreía, porque ahora sabía algo que ellos no sabían. Las guerras no las gana quien grita más fuerte. Las gana quien golpea cuando el enemigo baja la guardia. Esa noche les preparé la cena. Huevos revueltos con jamón, pan tostado, café. Puse la mesa con servilletas y todo. Hasta lavé los platos después. Verónica y Damián intercambiaban miradas confundidas todo el tiempo. «¿Estás bien, mamá?», preguntó él cuando terminamos. «Muy bien, hijo», respondí con esa sonrisa que me dolía en la cara. Solo pensé que tienen razón. He estado muy tensa últimamente. Perdón por eso. Verónica sonrió. Una sonrisa de victoria, de satisfacción, como si hubiera ganado. «Me alegra que entiendas, Esperanza», dijo con voz melosa. «Al final todos queremos lo mejor para la familia, ¿verdad?». «Claro que sí», respondí mirándola directo a los ojos. «Lo mejor para la familia». Subí a mi cuarto, cerré la puerta, y por primera vez en semanas dormí profundo. Dormí como bebé, porque mañana empezaba la guerra, y ellos ni siquiera sabían que ya habían perdido. Lo que el abogado me dijo al día siguiente fue el principio del fin para ellos. El domingo a las 11 en punto estaba sentada frente al licenciado Ernesto Maldonado. Su oficina olía a café recién hecho y a papel viejo. Tenía un librero enorme lleno de códigos legales con lomos de piel café. En la pared, su título de abogado junto a una foto con el gobernador de Puebla estrechando manos. Se veía serio, pero sus ojos eran amables cuando me ofreció café.
Cuénteme todo, señora Esperanza. Sin apuros. Tenemos tiempo. Y se lo conté. Todo. Las etiquetas amarillas en mi comida, en mi jabón, en mis cubiertos. Los mensajes que encontré planeando vender mi casa para quedarse con 2 millones de pesos. El préstamo de 450,000 pesos que nunca me pagaron. La casa que está completamente a mi nombre. El hecho de que no pagan renta, no pagan servicios, no pagan nada. Él iba tomando notas en una libreta legal. De vez en cuando asentía sin interrumpirme. Me dejó hablar hasta que no quedaron más palabras. Al terminar se quitó los lentes y me miró fijamente con ojos que habían visto muchos casos como el mío. ¿Tiene pruebas de todo esto? Tengo fotos de los mensajes en mi celular. Tengo el pagaré notariado del préstamo original. Tengo las escrituras de la casa donde está solo mi nombre. Todo está a mi nombre. Ellos no pagan renta. No pagan nada. Servicios tampoco. Luz, agua, gas, predial, internet. Yo pago todo con mi salario de enfermera. Asintió lentamente, procesando la información con la experiencia de décadas de práctica legal. Señora, legalmente usted tiene todo el derecho de desalojarlos. Es su propiedad. Ellos no tienen contrato de arrendamiento, no pagan nada. Son lo que llamamos ocupantes sin título. Es un caso claro. Hizo una pausa larga, muy larga. Pero es su hijo. ¿Está segura de esto? Me quedé callada un momento. ¿Estaba segura? Pensé en las etiquetas amarillas humillándome en mi propia cocina. Pensé en los mensajes donde planeaban vender mi casa como si yo ya estuviera muerta. Pensé en Damián diciéndome que buscara otro lugar donde vivir. Pensé en 40 años de trabajo reducidos a 0 porque mi hijo y su esposa querían vivir cómodamente sin trabajar. Sí, respondí con voz que no reconocí como mía. Estoy segura. Bien. Abrió una carpeta y sacó varios documentos preimpresos. Necesito que me firme un poder notarial. Vamos a iniciar el proceso legal de desalojo. Tomará unas semanas, pero podemos acelerar las cosas si ellos no cooperan voluntariamente. Sacó una calculadora. También podemos reclamar el préstamo con intereses. Aunque el pagaré dice 0% de interés, la ley establece que después de 6 meses de incumplimiento se generan intereses moratorios. Déjeme calcular. Tecleo números. 450,000 pesos hace 2 años con interés moratorio legal del 5% mensual. Estaríamos hablando de aproximadamente 620,000 pesos. Esa es la cantidad que puede reclamar legalmente. La cifra me mareó. ¿Tanto? Los intereses se acumulan, señora, y su hijo firmó un pagaré legal ante notario. Eso es dinero que usted puede reclamar. Es su derecho. Firmé los papeles. Todos. El poder notarial para que el licenciado me representara. La demanda de desalojo. La demanda de cobranza del préstamo. Todo. Pagué el anticipo de sus honorarios. 15,000 pesos. Dinero que tenía guardado para emergencias. Esto era una emergencia, la más grande de mi vida. Una cosa más, dije antes de irme. Encontré estados de cuenta bancarios de mi hijo. Recibe depósitos regulares de 15 a 20,000 pesos cada 15 días de una empresa que no conozco. No trabaja, pero recibe ese dinero. El licenciado frunció el ceño. ¿Tiene copia de esos estados de cuenta? Tomé fotos. Envíemelas. Eso podría ser relevante. Si ese dinero viene de fuentes irregulares, podríamos tener más presión legal. Salí de la oficina con una sensación extraña en el pecho, como si acabara de saltar de un avión sin estar completamente segura de si el paracaídas iba a abrir. Pero ya no había vuelta atrás. Esa misma noche llegué a casa más tarde de lo normal. Había pasado por el supermercado deliberadamente. Compré mis cosas, las que iba a etiquetar yo también si era necesario. Cuando abrí la puerta, escuché voces en la sala. Muchas voces. Entré y me quedé congelada. Estaban los padres de Verónica, don Sebastián y doña Rocío, sentados en mi sillón como si fueran los dueños del lugar. «Ah, llegó la suegra», dijo doña Rocío con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Buenas noches», murmuré.
Esperanza, ven, siéntate, dijo Verónica señalando una silla. Una silla. Mientras ellos ocupaban los sillones de mi sala, me senté porque no sabía qué más hacer. 4 pares de ojos me miraban como si yo fuera la acusada en un juicio. «Mira, suegra», empezó don Sebastián, un hombre gordo con bigote gris y voz de trueno. «Nos reunimos aquí porque tenemos que hablar de algo importante. Como familia. Como familia». Verónica nos contó la situación, continuó. «Y entendemos que es difícil para ti, pero tienes que ser razonable». «¿Razonable con qué?», pregunté. «Con el espacio», intervino doña Rocío. «Esta casa es grande, sí, pero 3 adultos viviendo juntos es complicado. Los muchachos necesitan privacidad. Están en edad de formar su propia familia. Y tú, bueno, tú ya estás en otra etapa de la vida». Sentí que me hervía la sangre bajo la piel. «Otra etapa», repetí. «No lo tomes a mal», dijo don Sebastián levantando las manos como si yo fuera la agresiva. «Solo decimos que tal vez sería mejor para todos si consideraras opciones». «¿Qué opciones?». Verónica se inclinó hacia adelante con esa cara de falsa preocupación que ya conocía bien. «Hay residencias muy bonitas para adultos mayores, Esperanza. Lugares donde estarías con gente de tu edad, con enfermeras, actividades. No estarías sola, estarías bien cuidada. Un asilo. Querían meterme en un asilo». «No es un asilo», se apresuró a decir Damián, que había estado callado hasta ahora. «Son como comunidades, y no tienes que irte lejos. Hay una aquí en Puebla, por el periférico. La fuimos a ver. Es bonita». «La fueron a ver, sin mí. Planearon esto», dije sin emoción en la voz. «Ya lo tenían todo planeado». Silencio incómodo. «Queríamos sorprenderte», dijo Verónica. «Mira, hasta sacamos fotos». Me mostró su celular. Fotos de un edificio gris con jardines, cuartos pequeños como celdas, gente anciana en sillas de ruedas mirando al vacío, un comedor institucional con mesas de plástico. Me vi ahí, en ese lugar, esperando la muerte. «¿Y esta casa?», pregunté con voz temblorosa que odié. Pues Damián se rascó la nuca evitando mi mirada. «Verónica y yo nos quedaríamos aquí. Eventualmente tal vez la vendamos. Consigamos algo más chico, pero eso sería después». «Claro», dije, «después. Lo importante es que yo esté fuera. Lo importante es que tú estés bien cuidada», insistió doña Rocío con esa voz maternal falsa, «y que los muchachos puedan empezar su vida de verdad». «¿Y quién pagaría la residencia?», pregunté. Más silencio. «Bueno, tú tienes tu pensión del hospital», dijo Verónica. «Y si vendes tu coche, con eso juntas para los primeros meses. Después vemos». «Después vemos», repetí. «Vendo mi coche, el que compré con mi liquidación, el único lujo que me di en mi vida. ¿Y cómo iría al trabajo? Todavía trabajo, por si no lo recuerdan. Todavía soy una enfermera activa». «Ay, Esperanza», suspiró doña Rocío, «a tu edad ya deberías estar pensando en retirarte, disfrutar la vida». «Tengo 67 años, no 80, repliqué. «Soy perfectamente capaz de trabajar». «Pero trabajas demasiado», dijo Verónica con voz melosa. «Te cansas, te enfermas. ¿No sería mejor descansar?». Miré a mi hijo. Él no me miraba a mí. Miraba el suelo como hacía cuando era niño y sabía que había roto algo, pero esperaba que yo no me diera cuenta. «Eso quieres, Damián», dije directamente. «Que me vaya». Levantó la vista. Vi algo en sus ojos. «¿Culpa? ¿Vergüenza?». «Mamá, solo queremos lo mejor para ti». «Lo mejor para mí», dije levantándome de la silla. «O lo mejor para ustedes». «No empieces con tus dramas», dijo Verónica rodando los ojos. «No es drama, Verónica. Es una pregunta simple. ¿Qué ganan ustedes si yo me voy?». «Ganas tú», explotó. «Ganas tranquilidad, ganas cuidado, ganas no tener que limpiar esta casa enorme. Esta casa que yo compré. Ay, ya, siempre lo mismo. Mi casa, mi casa». Verónica se paró también. «Sí, es tu casa. Pero también es donde vive tu hijo». «¿O qué? ¿Lo vas a correr?». «Verónica, cálmate», dijo don Sebastián. «No me calmo. Estoy harta de esta situación».
Se volvió hacia mí con cara de furia real, sin máscaras ya. Desde que llegué a esta casa he intentado llevarme bien contigo, pero tú solo sabes hacerte la víctima. Todo tiene que ser a tu manera. Pues no, Esperanza. Ya no eres la única que vive aquí. Y si no puedes aceptarlo, entonces sí. Tal vez deberías buscar otro lugar. El silencio que siguió fue espeso como niebla. Miré a Damián. ¿Tú piensas lo mismo? Se frotó la cara con ambas manos. Mamá, creo que Verónica tiene razón. No puedes seguir controlando todo. Esta casa sí la compraste tú, pero también es mi hogar. Y si quiero vivir aquí con mi esposa, es mi decisión. Tu decisión, repetí. Sentí que algo se quebraba en mi pecho. Algo que había estado agrietado durante meses, pero que finalmente se partió en dos. ¿Y yo qué soy? Nadie dijo que eres un estorbo, intervino doña Rocío. No hace falta decirlo, murmuré. Me di la vuelta. Subí las escaleras con pasos pesados. Detrás de mí escuché a Verónica. Ay, ya se enojó. Mañana se le pasa. Y risas. Risas suaves. Como si nada de esto importara. Como si yo no importara. Entré a mi cuarto. Cerré con llave. Y esta vez sí lloré. Lloré como no había llorado en años. Lloré por el hijo que crié. Por las noches sin dormir cuando tenía fiebre tan alta que lo bañaba en agua fría a las 3 de la mañana. Por los 3 trabajos que tuve simultáneamente para pagarle la escuela privada porque quería que tuviera lo mejor. Por cada peso que ahorré, pensando en su futuro, en que tuviera una vida mejor que la mía. Lloré hasta que no quedaron más lágrimas, hasta que mi cuerpo quedó vacío, y cuando terminé, me lavé la cara con agua fría. Me miré al espejo. Tenía los ojos rojos, hinchados, ojeras profundas como cañones, la piel gris, el pelo completamente blanco, pero también tenía algo nuevo en la mirada. Decisión. Saqué mi celular. Busqué el número del licenciado Maldonado. Le envié un mensaje a las 11 de la noche. No me importó la hora. Licenciado, soy Esperanza. Adelante con todo. Quiero que salgan de mi casa lo antes posible. La respuesta llegó en segundos. Él también trabajaba de noche, como yo. Entendido, señora Esperanza. Mañana a primera hora presentamos la demanda ante el juzgado. Guardé el teléfono. Me acosté. Y antes de dormir, susurré en la oscuridad de mi cuarto que ahora parecía una celda. Perdóname, Damián, pero ya no puedo salvarte de ti mismo. Lo que pasó 3 días después haría que Verónica dejara de sonreír para siempre. Los siguientes 3 días fueron extraños. Actuaba normal, demasiado normal. Saludaba en las mañanas. Preparaba mi desayuno sin quejarme de las etiquetas amarillas. Salía a trabajar. Regresaba. Me encerraba en mi cuarto. Verónica estaba confundida. La vi mirándome varias veces con el ceño fruncido, como si tratara de descifrar qué había cambiado, qué nueva estrategia estaba usando la vieja para molestarles la vida perfecta. Damián simplemente me evitaba. Salía temprano, regresaba tarde. Cuando coincidíamos en la cocina o el pasillo, desviaba la mirada como si yo fuera un fantasma incómodo de su pasado. Bien, que pensaran que me había rendido. Que pensaran que había aceptado mi destino de vieja estorbosa, que pronto se iría mansita a una residencia de ancianos mientras ellos vendían mi casa y se iban a Cancún con mi dinero. Pero por las noches, cuando ellos dormían confiados, yo trabajaba. Organizaba documentos, tomaba más fotos de pruebas, hacía listas de todo lo que había pagado durante 2 años. Luz, agua, gas, internet, predial, comida, reparaciones. El total me sorprendió incluso a mí. 280,000 pesos en 2 años. Casi 3,000 pesos mensuales que ellos no pagaban mientras yo trabajaba dobles turnos y regresaba a casa con los pies destrozados. El miércoles por la noche, mientras ellos veían una película en la sala, volvía a entrar a su cuarto. Esta vez sabía exactamente qué buscaba. Encontré más estados de cuenta. Los depósitos continuaban. 18,000 pesos cada 15 días, como un reloj. Tomé más fotos. Encontré también recibos de restaurantes. Uno del Marriott Hotel. 420 pesos en desayuno buffet.
Otro de un bar en Angelópolis. 800 pesos en bebidas. Todo mientras me pedían prestado para la gasolina. Documenté todo. El jueves temprano, mientras ellos todavía dormían, salí de casa. No iba al hospital. Tenía cita con el licenciado Maldonado. Señora Esperanza, me recibió en su oficina con expresión seria. Tengo buenas y malas noticias. Me senté preparándome para lo peor. Las buenas. La demanda de desalojo procede. El juez la aceptó. Los vamos a notificar este sábado. Mi corazón se aceleró. ¿Las malas? Los estados de cuenta que me envió. Investigué con un contacto en la fiscalía. Ese dinero viene de una empresa fantasma registrada en Tlaxcala que factura operaciones falsas. Es defraudación fiscal. Lavado de dinero. Se me heló la sangre. Si el SAT lo investiga, continuó el licenciado, su hijo podría enfrentar cargos criminales, no solo multas, prisión. ¿Prisión? 3 a 9 años dependiendo de las cantidades. Y aquí estamos hablando de más de 400,000 pesos recibidos en 6 meses. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. ¿Él sabe que es ilegal? Señora, él firma los recibos. Tiene una cuenta bancaria donde llega ese dinero. Legalmente no puede alegar ignorancia. Me quedé en silencio procesando. Mi hijo podía ir a prisión. ¿Qué hacemos?, pregunté con voz débil. Tenemos 2 opciones. 1, dejamos que el proceso legal siga su curso y eventualmente el SAT lo descubrirá por su cuenta. 2, usamos esta información como presión para que salgan de su casa voluntariamente. Les mostramos que sabemos todo y les damos la opción de irse sin escándalo. ¿Cuál recomienda? La 2. Más rápido, menos doloroso. Y su hijo no termina en la cárcel. Asentí lentamente. Hagámoslo, pero quiero estar presente cuando los notifiquen. Quiero ver sus caras. ¿Está segura? Completamente. El sábado me levanté a las 7 de la mañana. Me bañé. Me vestí con mi mejor ropa. Pantalón negro de vestir, blusa blanca, zapatos cerrados. Me arreglé el cabello en un chongo apretado. Me puse un poco de labial rojo que no había usado en años. Me miré al espejo. Vi a una mujer diferente. No era la enfermera exhausta. No era la madre humillada. Era Esperanza Ochoa, dueña de esta casa. Mujer que levantó un hijo sola. Mujer que salvó vidas durante 39 años. Mujer que no se iba a dejar pisotear más. Bajé a la cocina, preparé café, hice huevos revueltos, calenté tortillas. El olor llenó la casa. Damián bajó con los ojos hinchados. ¿Qué haces?, preguntó sorprendido. ¿Desayuno? ¿Quieres? Sí. Le serví. Él comió en silencio, mirándome de reojo como si yo fuera una bomba a punto de explotar. Verónica bajó media hora después. Traía puesta una bata de seda rosa. Sin maquillaje se veía más joven, casi vulnerable. «Buenos días», dije con tono amable. «Buenos días», respondió desconfiada. «¿Qué celebramos?» «Nada, solo pensé en hacer un desayuno rico». Le serví también. «Siéntate». Se sentó, pero no probó la comida. «¿Qué quieres, Esperanza?» «¿Querer? Nada. ¿No puedo hacerles el desayuno?» «Puedes, pero es raro. Llevas semanas casi sin hablarnos y ahora esto». Sonreí. «Tal vez solo estoy cansada de pelear». Damián y Verónica intercambiaron miradas confundidas. Miradas que decían, ¿qué está planeando la vieja? A las 9:30 sonó mi celular. El licenciado Maldonado. «Señora, estamos a 5 minutos». «Perfecto, les abro». Colgué. «¿Quién era?», preguntó Damián. «Nadie importante. Voy a abrir la puerta. Estoy esperando una entrega». Fui a la puerta. La abrí antes de que tocaran. Ahí estaban el licenciado Maldonado, con su traje gris impecable, y un hombre más joven con portafolio de piel. El notificador. «Buenos días, señora Esperanza». «Buenos días. Pasen, por favor». Entraron. Damián salió de la cocina secándose las manos. «¿Quiénes son?», preguntó. El licenciado habló con voz clara, profesional, perfectamente modulada para transmitir autoridad. «Buenos días. Soy el licenciado Ernesto Maldonado, abogado litigante.
Vengo a notificar a Damián Rentería Ochoa y a Verónica Salinas de Rentería sobre una demanda legal interpuesta por la señora Esperanza Ochoa, viuda de Rentería. El silencio que siguió fue absoluto, como si alguien hubiera apretado el botón de pausa en el universo. Verónica apareció en la puerta de la cocina. ¿Demanda?, dijo con voz aguda. ¿De qué hablan? El notificador sacó documentos del portafolio, papeles oficiales con sellos y firmas. Damián Rentería Ochoa queda notificado de lo siguiente. Leyó con voz de autómata. 1. Desalojo inmediato de la propiedad ubicada en Avenida Juárez 847, Colonia La Paz, Puebla, Puebla. 2. Demanda por incumplimiento de pago de préstamo documentado ante notario público número 17 de Puebla. Monto total adeudado: 620,000 pesos. 3. Demanda por daño moral y uso indebido de propiedad privada. Monto estimado: 150,000 pesos. Damián se quedó pálido, blanco como papel. Mamá, ¿qué es esto? Esto, dije con voz firme que no reconocí como mía. Es el final. Verónica arrebató los papeles de las manos del notificador. Esto es una locura. No puedes demandarnos. Somos tu familia. ¿Familia? Repetí la palabra como si fuera veneno. Familia que me puso etiquetas en mi propia comida. Familia que planeó venderme mi casa. Familia que me tiró comida a la basura. Familia que quería meterme en un asilo mientras ustedes se quedaban con 2 millones de pesos. Mamá, espera. Damián dio un paso hacia mí con las manos levantadas como si yo fuera un animal peligroso. Podemos hablar de esto. No tienes que hacer esto. Ya no hay nada de qué hablar, Damián. Tuviste meses para hablar. Tuviste 1000 oportunidades para tratarme como tu madre y elegiste tratarme como basura. No es cierto. Yo te quiero. ¿Me quieres? La risa que salió de mí sonó amarga, quebrada. Me quisiste tanto que le dijiste a tu esposa que me convenciera de vender mi casa. Me quisiste tanto que me dijiste que buscara otro lugar donde vivir. Me quisiste tanto que gritaste que no pediste nacer. Se quedó callado, sin argumentos. El licenciado continuó. Tienen 72 horas para desalojar la propiedad. Si no lo hacen voluntariamente, procederemos con el desalojo judicial. El alguacil vendrá con policía y los sacará. Además, el señor Damián tiene 30 días para responder a la demanda del préstamo. De lo contrario, procederemos con embargo de bienes y cuentas bancarias. «No tenemos a dónde ir», gritó Verónica con voz histérica. «Eso no es problema de mi clienta», respondió el licenciado con frialdad profesional. «Tienen familia, tienen opciones, pero ya no tienen derecho de estar aquí». «Eres una desgraciada», me escupió Verónica. «Una vieja amargada que no soporta ver a su hijo feliz». La miré directo a los ojos sin parpadear. «No, soy una mujer que ya no permite que la pisoteen en su propia casa». Me di la vuelta. Subí las escaleras sin mirar atrás. Detrás de mí escuché gritos, llantos, súplicas. Cerré la puerta de mi cuarto. Me senté en la cama y respiré. Por primera vez en meses respiré de verdad, porque el peso que había cargado durante tanto tiempo finalmente se había levantado. Ya no era su víctima, era su juez, y la justicia apenas comenzaba. 3 horas después todo estaba en silencio, un silencio espeso y peligroso. Me quedé en mi cuarto escuchando, esperando. Oí pasos apresurados, puertas que se azotaban, Verónica llorando, Damián hablando por teléfono con voz desesperada. Y luego nada. Me asomé por la ventana. El coche seguía en la entrada. No se habían ido. Bajé con cuidado. La sala estaba vacía, la cocina también. Entonces vi algo en la puerta del refrigerador. Una nota escrita con la letra de Damián. «Mamá, fuimos con los papás de Verónica. Volvemos mañana a hablar. Por favor, recapacita. Somos familia, no hagas esto». Arranqué la nota. La hice bola. La tiré a la basura. Familia. Qué fácil era usar esa palabra cuando te convenía. El resto del sábado lo pasé limpiando.
sacando todas las etiquetas amarillas una por una, con rabia, con satisfacción. Cada etiqueta que arrancaba era un pedazo de dignidad que recuperaba. Limpié la nevera de Verónica, la vacié completamente, tiré toda su comida a la basura. Sentí un placer oscuro haciéndolo. Ahora tú sabes cómo se siente, pensé. El domingo amaneció nublado. Me levanté temprano, preparé café, me senté en la cocina a esperar. Sabía que volverían, y tenía razón. A las 10 de la mañana escuché el coche, voces, la puerta abriéndose. Entraron Damián, Verónica y sus padres, los 4. Don Sebastián venía al frente con la cara roja de coraje. «¿Dónde está?», gritó. «Aquí estoy», dije saliendo de la cocina con calma. Me vio y avanzó hacia mí con el dedo levantado como un arma. «¿Quién se cree que es usted para demandar a mi hija? Soy la dueña de esta casa, y su hija es una abusadora. Mi hija no es ninguna abusadora. Usted es la que no sabe convivir». «Don Sebastián», dije con calma que no sabía qué tenía, «su hija me puso etiquetas en mi propia comida, en mi propia casa, tiró mi comida a la basura, me trató como basura, y ustedes me dijeron que me fuera a un asilo para que ellos se quedaran con mi casa». «Nadie dijo eso», intervino doña Rocío. «Claro que lo dijeron. Aquí, en esta sala, hace 2 semanas. Estábamos buscando opciones para tu bien», insistió. «¿Para mi bien? Vender mi casa es para mi bien. Meterme a un asilo y quedarme con 800,000 pesos mientras ustedes se quedan con 2 millones es para mi bien». Verónica gritó. «Esa casa vale 3 millones. No íbamos a dejarte sin nada». «Ah», asentí. «Me ibas a dejar 800,000, como dice tu nota, la que encontré, donde calculaste cuánto te quedaría después de vender M y casa». Se quedó callada, atrapada. «¿Qué nota?», preguntó Damián. «La nota que tu esposa escribió en un folleto de departamentos, donde planeó robarme 2,200,000 pesos de mi propia casa». «No es robar», murmuró Verónica. «Íbamos a darte tu parte, mi parte, de mi casa». La rabia me subió por la garganta como lava. Don Sebastián se interpuso. «Mire, señora Esperanza, sé que está molesta, pero podemos arreglar esto sin abogados, sin dramas, como gente civilizada». «Ya no quiero arreglar nada». «No sea terca», gritó. «Si esto llega a juicio, todos salen perdiendo». «Yo no. Yo tengo todas las pruebas. Mensajes, documentos, testigos. Los miré uno por uno. Y tengo algo más, algo que descubrí esta semana». Damián se puso pálido. «Mamá, no, tu hijo», dije mirando a don Sebastián, «está recibiendo dinero ilegal, depósitos de una empresa fantasma, defraudación fiscal. Si el SAT se entera, va a la cárcel». El silencio fue absoluto. «Eso es mentira», dijo Verónica, pero su voz temblaba. «No es mentira. Tengo los estados de cuenta. Un contador ya los revisó. Y si esto llega a juicio, esa información va a salir a la luz». Damián se dejó caer en el sillón. «Mamá, yo no sabía. Un amigo me ofreció ese trabajo. Yo solo firmaba facturas. No sabía que era ilegal. Pero firmaste y recibiste el dinero, y lo gastaste en hoteles y restaurantes caros, mientras me decías que no tenías para la luz». El licenciado, que había estado en silencio observando, habló. «Señor Damián, señora Verónica, tienen hasta el martes a las 6 de la tarde para desalojar voluntariamente. Si no lo hacen, el miércoles viene el alguacil con policía y los saca. Sus cosas quedarán en la calle. Y créanme, los vecinos estarán mirando». Hizo una pausa. «También recomiendo que busquen asesoría legal sobre los depósitos bancarios, porque eso, más temprano que tarde, el SAT lo va a investigar. Y cuando lo hagan, las consecuencias serán mucho peores que una demanda de desalojo». Todos se quedaron en silencio procesando las palabras. «Tienen 2 opciones», continuó el licenciado. 1. Se van voluntariamente, arreglan lo del dinero ilegal y esto termina aquí. 2. Se quedan y peleamos en juzgado, donde todo se hace público, donde los vecinos, la familia, todos van a saber todo.
Miró a Damián. Usted decide, joven, pero le advierto que la segunda opción puede terminar con usted en prisión. Don Sebastián se derrumbó en el sillón. No puede ser, murmuró. Todo esto por unas malditas etiquetas. No era por las etiquetas, dije con voz quebrada. Era por el respeto, por la dignidad, por no permitir que me trataran como basura en la casa que compré con 40 años de trabajo. Me di la vuelta y subí las escaleras por última vez en esa confrontación. Detrás de mí solo quedó silencio. El silencio de la derrota. Damián se fue el martes por la mañana. Verónica no volvió. Sus padres vinieron por sus cosas sin decir palabra. Mi hijo empacó en silencio. Cuando terminó, vino a mi cuarto. Tocó la puerta con suavidad. «Mamá». Abrí. Tenía los ojos rojos, destruidos. «Lo siento», dijo. «Lo siento por todo». No respondí. Todavía dolía demasiado. «Conseguí un cuarto en renta. Voy a buscar trabajo real, y voy a pagarte. Todo. Los 620,000 pesos. No sé cuánto tiempo me tome, pero lo voy a hacer». «Está bien», dije. «¿Puedo venir a visitarte?» «Los domingos tal vez». «Cuando quieras». Me abrazó, y yo lo abracé, porque seguía siendo mi hijo, y el amor de madre, por más que duela, por más que te traicionen, no se puede apagar con un interruptor. Hoy, 6 meses después, Damián viene cada domingo. Trae comida. Cocinamos juntos. Me cuenta de su trabajo en una ferretería, de cómo está pagándome poco a poco. Ya me dio 30,000 pesos en pagos pequeños, pero constantes. La casa está en silencio ahora, pero es un silencio diferente. Un silencio de paz. Ya no hay etiquetas amarillas. Ya no hay humillaciones. Ya no hay mentiras. Solo hay una casa. Mi casa. La casa que defendí con dignidad. Y aprendí algo. Amar no significa aguantar todo. Amar también es saber cuándo decir hasta aquí, cuándo soltar, cuándo dejar que caigan para que aprendan a levantarse solos. Porque a veces la única forma de salvar a alguien es dejándolo caer. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Qué harías tú si tu propio hijo te traicionara así? ¿Lo perdonarías o lo demandarías? ¿El amor de madre tiene límites o debe aguantar todo? ¿Hice bien en demandarlo o fui demasiado dura? Déjame tu respuesta en los comentarios. Y si esta historia te tocó el corazón, dale like y suscríbete, porque aquí contamos historias reales de mujeres que no se rindieron ante la injusticia, porque la verdadera fortaleza no está en aguantar todo, está en saber cuándo decir basta y levantarse con dignidad. Gracias por escuchar mi historia. Fin.